Las heridas más profundas no siempre se ven. Muchas veces se esconden detrás de una sonrisa forzada, un silencio prolongado o un cambio de comportamiento que nadie nota. El bullying está dejando marcas en esta generación y muchas veces comienza en lugares inesperados. Nuestros hogares, la escuela y también en redes sociales. Pero hoy, en Decide Vivir Feliz, hablaremos cómo identificarlo, cómo enfrentarlo, pero también cómo acompañar a nuestros hijos para poder vencerlo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gusto volver a saludarte hoy en tu programa Decide Vivir Feliz. Gracias por estar aquí con nosotros. Soy tu amigo Jaime Armas y estoy contento de que una vez más estés aquí acompañándonos, pero también compartiendo este programa. ¿Ya lo hiciste? Si no lo has hecho, es momento de que compartas. Comparte con tus amigos, comparte con tu familia, para que ellos también tomen la decisión igual que tú de ser felices. Te recuerdo, puedes escucharnos también en esperanzamexico.com, puedes seguir los contenidos que tenemos ahí, entra a nuestro canal, sé parte también, sé miembro de este canal. De igual tenemos una línea en la cual puedes comunicarte a través de una llamada, a través de un WhatsApp, 826-161-2213. Y muy bien, hoy pues tenemos a nuestro invitado que te había comentado que pues iba a estar aquí con nosotros, y me refiero al pastor Iday. Pastor, es un gusto tenerlo nuevamente aquí en este programa. Gracias por estar aquí con nosotros, darse ese tiempo para acompañarnos. Con mucho gusto, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, aquí estamos muy contentos de saludar a tu audiencia y a todos los que escuchan por primera vez. Gracias por acompañarnos en este programa que deseamos que promueva y que motive esa decisión a vivir felices. Ser felices, ¿verdad? Así Vivir es. feliz. Pastor, pues bueno, por aquellos amigos que es la primera vez que nos acompañan, que están aquí con nosotros, que les compartieron sus amigos, ¿verdad? Por el programa que ya tuvimos, precisamente también como usted, como invitado. Compártanos su nombre, de dónde es, háblenos un poquito de usted. Gracias, Jaime. Bueno, pues mi nombre es Iday Bejarano Galaviz. Nací en Culiacán, Sinaloa. Culiacán. Ahí dejamos el ombligo. Mis padres se fueron a vivir a Sonora cuando yo era niño, así que crecí en Caborca. Y bueno, soy pastor por la gracia de Dios, felizmente casado. Tenemos 2 hijos. Okay. El mayor tiene en este momento 14 años, una edad muy emocionante. Y la pequeñita tiene 8 años de edad. Por la gracia de Dios, estudié la preparatoria en Sonora. Ahí la Iglesia Adventista tiene un colegio, una universidad, que yo estudié la preparatoria allí en el Colegio del Pacífico. La universidad la estudié en Chiapas, tenemos una universidad allá, la iglesia también. Estudié una licenciatura en teología, estudié una licenciatura en educación, tomé la especialidad en psicología educativa. Y la maestría la vine a estudiar a Montemorelos, a la Universidad de Montemorelos, donde pues nos seguimos preparando para servir. Para seguir sirviendo. Así es, con mucho gusto. Así que pues gracias, pastor, por estar aquí, por su tiempo. Solamente para reafirmar lo que nos ha dicho, es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así es. Y ha tenido su formación dentro de las mismas instituciones de la Iglesia Adventista. Así es, llevo 20 años, un poco más de 20 años de ser pastor. He tenido el privilegio de atender diferentes funciones de la iglesia, responsabilidades, y pues básicamente hemos dedicado mucho tiempo a atender a los jóvenes principalmente. Así que fui formado en las instituciones de la iglesia y sirvo a la iglesia. Ok. Actualmente, pastor, ¿dónde se desempeña? ¿En qué lugar vive? ¿Pero en qué área de la iglesia se desempeña? Gracias. En este momento vivo en Montemorelos, el lugar donde está la universidad que ya mencionábamos, que lleva el nombre. Y actualmente la iglesia me ha encargado que atienda un departamento, un ministerio muy importante, que es el Ministerio de las Publicaciones. En la distribución de libros, revistas, folletos. Yo represento al Servicio de Educación, Hogar y Salud en el norte de México. Y este está conformado por personas que se dedican a distribuir publicaciones en diferentes grupos. Tenemos jovencitos emprendedores de colegios locales que como parte de su proyecto estudiantil también toman tiempo para distribuir literatura.
y con el recurso que obtienen, pues pagan sus colegiaturas. Tenemos Excelente. estudiantes universitarios que también toman tiempo en sus veranos, inviernos, sus periodos vacacionales para salir a cumplir con una encomienda especial a través de la distribución de publicaciones. Y tenemos a personas que dedican su tiempo completo, algunos de manera ocasional, otros, como ya lo mencionaba, de tiempo completo, a distribuir literatura que tiene mensajes de salud, mensajes de alimentación, de estilo de vida, incluso mensajes que hablan de nuestra razón de ser en este mundo, del Ok. por qué estoy aquí. Bueno, pues quiere decir que la iglesia no solamente tiene una institución educativa, sino que también cuenta con una distribuidora de estos materiales educativos, no solamente en el área estudiantil, sino principalmente para ayudar a la familia. Así es, la iglesia tiene en México una casa publicadora que atiende todo el país y bueno, su función principal es proveernos de materiales que puedan ayudarnos en nuestra formación integral. Bueno, pues yo creo que el tema que vamos a tocar hoy, el cual le hemos invitado para que nos hable de este tema, sin duda alguna, que hay material que también va a ayudar a nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están mirando en esta dirección también. Y pues bueno, amigos, ya escuchaste, nuestro invitado se encarga de esta área también. Si tú necesitas algún consejo, quieres conocer más de alguna literatura de lo que estemos mencionando aquí, pues bueno, puedes comunicarte con nosotros y con gusto también te haremos ese contacto con el pastor, ¿verdad? Para que puedas seguir sumando en la decisión que tú vas a tomar hoy para vivir feliz. Muy bien, pastor. Pues hoy vamos a hablar de un tema también interesante. En el episodio anterior, donde nos acompañó también, estuvimos hablando acerca de la educación, acerca de los límites, del respeto, pero hoy hablaremos de un tema delicado también en la familia, importante también para tocar, y que en el país de México lo vivimos constantemente, lo que es el bullying. Pero para entrar de lleno a esto, me gustaría que nos pusiera sobre la mesa, así rápidamente, ¿qué es el bullying, pastor? Bueno, se ha definido como acoso escolar. Okay. Y sabes, Jaime, yo creo que todos, en todas las épocas, en diferentes momentos, hemos vivido bullying. Solamente que en nuestros tiempos no se le catalogaba como tal, No ni tenía como un ese nombre, problema, ¿no? Okay. pero de que nos daban mucha, dicen en el norte de México, mucha carrilla, Nos daban. nos daban. Y yo creo que todos fuimos víctima. Yo Okay. recuerdo mi edad escolar, que había un grupito de niños que me maltrataban bastante por características muy particulares que de pronto uno vive por su formación en casa y demás. Llega a la escuela donde se expone a un ambiente completamente hostil porque cada niño trae ciertos rasgos, ciertos factores que viene arrastrando desde sus propios hogares y pues allí se encuentran en la escuela. Entonces en los recesos interminables para mí, llegó un momento en el que yo no quería salir del salón a comer lunch porque era muy, muy difícil, porque me estaban esperando allá para agarrarme a coscorrones. Y eso pues en aquellos años no había como que un departamento en la escuela que identificara, que le diera seguimiento o que orientara a los padres. Simplemente pues le pegaron al chamaco. Le tocó, ¿no? Y le tocó. Entonces aquí venía la regla del más fuerte, ¿no? O sea, tienes que... Y bueno, en algún momento yo recuerdo que de pronto unos amiguitos míos de un salón mayor a donde yo iba, pues vieron que me estaban golpeando y pues ellos se animaron a defenderme y se armó. Se armó. Entonces, Okay. pero yo creo que el bullying ha existido siempre, porque tiene que ver con algunas complicaciones que traemos de fondo, de base, de hogar, de formación. En la invitación anterior que me hiciste, Jaime, platicábamos, y si no mal recuerdo, con la audiencia, que en el hogar es donde nosotros podemos recibir la formación. Y la escuela se limita simplemente a informar, pero muchas veces esperamos que la escuela sea la que forme y el hogar solamente quiere limitarse a informar, o sea, queremos invertir los roles. Entonces, esto provoca como parte de ahí inicia la complicación del bullying o el acoso laboral para los niños. Para los niños, e incluso no solamente hablando de niños, también con los adultos, ¿no? Sí. Ahora,
¿Cuál es entonces, ya poniendo esto, ¿no? Lo que es el bullying, cómo lo llevamos? Y bien es cierto lo que mencionaba, ¿no? Desde antes, pues ya todos teníamos alguna forma de que nos hacían bullying, pero no lo conocíamos, que así se le llamaba. Ahora, ¿cuáles son los factores que provocan esto? ¿Podemos descubrir qué factor es que provoca el bullying? Bueno, sin duda hay muchos factores que intervienen, pero tratando de ser prácticos en la situación, y como te decía, tengo 2 hijos, por la gracia de Dios, uno de ellos 14 años de edad, está en tercero de secundaria en este momento. Cuando estaba él en su educación primaria, nosotros como padres empezamos a identificar ciertas conductas extrañas en él. Y entonces al acercarnos, al escuchar, al platicar, que de eso platicaremos durante la entrevista hoy, nos dimos cuenta de que él necesitaba acompañamiento de manera más intencionada. Y pues nos dimos cuenta de que él estaba siendo víctima de bullying. Y pues leerlo en los libros pues es muy, muy cómodo, muy práctico, uno agarra muchas ideas, pero ya vivirlo en carne propia, ya identificar que tu hijo está teniendo conductas distintas porque en la escuela lo maltratan, le quitan su lunch, se burlan de él, le dicen de cosas, pues ya eso provoca otro tipo de emociones, ¿no? Ahora, es interesante eso y que es bueno saberlo, ¿no? Tal vez muchas de las personas que están mirando se están preguntando, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo me doy cuenta que mi hijo está viviendo esto? Usted mencionó algo muy importante, nos dimos cuenta, vimos unas acciones. ¿Cuáles son esas acciones o cómo yo me puedo dar cuenta que mi hijo o mi hija está siendo atacada en esa parte? Bueno, sabes, Jaime, la base de todo es la comunicación. O sea, yo me voy a dar cuenta cuando conozco a mi hijo. De pronto yo veo que él tiene ciertas... Por ejemplo, él duerme solo en la habitación porque es su práctica. Pero de pronto él ya nos empieza a pedir otra vez dormir con nosotros. Okay. Entonces, eso ya no es normal. O sea, ya estamos hablando de que su conducta empieza a cambiar, empieza a ser modificada. Y al inicio es muy difícil que un niño diga así de inicio, ¿sabes qué? Me están lastimando en la escuela, me están diciendo de cosas, se están burlando de mí. Porque ellos de pronto sienten que si hacen eso, los adultos van a reaccionar. Diferente, y entonces, ¿no? Al reaccionar los adultos, los niños les van a... Sienten que su mundo se viene encima porque el problema se hace más grave. Pero cuando uno como padre está cerca de los hijos y trata de hablarles en la misma confianza que siempre les ha hablado, para que ellos vean que estamos para ayudarlos, para protegerlos, para respaldarlos, se abre un poco más el canal de comunicación. Okay. Y bueno, ¿cómo identificar? Pues conociendo a nuestros hijos. O sea, ¿qué es lo que mi hijo hace regularmente? Cómo se comporta, cómo reacciona. Cuando empezamos a notar ciertas conductas distintas, pues vale la pena tomar atención, porque hay conductas que son propias de la edad. También en el segmento anterior, en la invitación anterior que nos hiciste, Jaime, hablábamos de que uno de los problemas en la actualidad es que nuestros hijos crecen y nosotros como padres no queremos crecer con ellos. Pensamos que siguen siendo esos bebés que están en nuestros brazos y que hacen lo que nosotros queremos en el momento que se lo pedimos, pero ellos están cambiando, están generando sus propios pensamientos. Entonces, hay conductas propias de la edad. Y si yo identifico que esa conducta es propia de la edad, bueno, tengo que crecer. ¿Qué puedo hacer yo para acompañarlo? Para acompañarla a ellos. Pero si la conducta no es propia de la edad, quiere decir entonces que hay un problema o algo está pasando. Y bueno, es muy notorio, ¿no? De pronto cuando el jovencito empieza a usar perfume, empieza a peinarse, empieza a bañarse 3 veces al día, uno dice, algo diferente está sucediendo. Pero cuando el niño ya no quiere ni siquiera ir a la escuela, ya no quiere leer, no quiere hacer tareas, no quiere ni siquiera levantarse de su habitación, de su cama, pues algo está pasando también, porque no es algo normal. Aunque de pronto uno podrá decir, no, es que mi hijo así es. Bueno, si así es, igual hay que estar al pendiente, pero si algo se está complicando, es bueno estar muy cerca de ellos. Porque, ¿sabes, Jaime? Buscando un poco en relación al tema, se estima que más de 28 millones de estudiantes en México están en situaciones de riesgo por causa de bullying. 28 millones. Así es. Quiere decir esto que no es algo nuevo, no es algo aislado, no es algo extraño, es algo muy común, pero que pocas veces tomamos el tiempo para atenderlo. Ahora, esto que han mencionado es interesante, esta cifra, 28 millones de niños en edad escolar. En edad escolar están sufriendo de bullying. Amigos,
Es muy importante que pongamos atención en esto y vamos a hacer una pequeña pausa, pastor, pero al regresar me gustaría también que nos hablara y nos mencionara, ¿no? Cuán importante es cómo nosotros vamos a tratar a nuestros hijos cuando soy una persona que tengo que trabajar, que salgo de casa, que no estoy mucho tiempo con él, porque hay familias que los llevan a la escuela y no lo vuelven a ver. Ya cuando llegan está dormido el hijo y quizás ya no tuvieron relación con él y ahí es donde perdemos ese contacto con él en base a lo que usted mencionaba. Así que al regresar nos gustaría también esa recomendación que hacer cuando no puedo tener ese contacto con mi hijo por mi trabajo, por mis actividades que tengo. Amigo, estamos aquí hablando del bullying en Decide Vivir Feliz. Recuerda, tienes una pregunta, un comentario, 826-161-2213. Ya volvemos. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, mira, encontré una forma muy fácil y práctica de estudiar la Biblia. ¿Quieres que te muestre? En esperanzamexico.com accede a cursos bíblicos dinámicos, prácticos y completamente en línea. Estudia a tu ritmo desde cualquier lugar. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, descubrí una forma de estudiar la Biblia que es fácil y rápida. Mira. Visita esperanzamexico.com y transforma tu experiencia de estudio bíblico. Ya estamos de regreso con ustedes. Gracias por quedarte aquí en tu programa Decide Vivir Feliz. Hoy tocando el tema del bullying. Nuestro invitado, el pastor Iraí, que nos ha estado dando excelentes recomendaciones. Hace un momento nos decía en la primera parte de este programa que es importante que nosotros tengamos un acercamiento con nuestros hijos para darnos cuenta de que ellos están pasando por bullying, que hay un cambio y que entonces poner atención con esa situación. Y le hacía la pregunta, ¿cómo yo puedo acercarme con mi hijo si las actividades de mi trabajo, en este mundo que vivimos tan ajetreado, tan estresado de correr para allá y para acá, no me lo permiten pasar tiempo con mi hijo? Cuando me voy, en algunos casos la familia lo manda ya nada más con alguien para que lo lleve a la escuela, incluso ni el padre o la madre tiene tiempo para llevarlo. Y cuando él regresa, el hijo ya se durmió. ¿Cómo el padre puede atender, puede darse cuenta o qué hacer para darme cuenta que mi hijo está sufriendo bullying? ¿Cómo atender esto, pastor? Gracias, Jaime, por la pregunta también. Sabes que es una pregunta bastante complicada porque atenta contra la necesidad directa de la familia. Entendemos que hay hogares en los que incluso ella o él se convierten en ambos padres, es decir, la mamá tiene que hacer las veces de papá también en la formación del hijo, o al revés, el papá por circunstancias muy varias. Entonces, sí es complicado, de pronto ella o el papá o la mamá o ambos tienen que salir muy temprano, los hijos están dormidos, la abuelita o alguien más los despierta, los lleva a la escuela, regresan y cuando se duermen, regresan los papás de trabajar. Es decir, hay momentos muy complicados. El asunto aquí, Jaime, es tratar de mantener la mayor cercanía posible. Los hijos son huéspedes temporales, dice Dobson, un autor cristiano. Y esto quiere decir que no van a estar permanentemente con nosotros. Okay. Creo que valdría la pena considerar cuánto tiempo queremos dedicarles a ellos. No para darles lo que les hace falta o que a nosotros nos hizo falta. A veces nos proyectamos en nuestros hijos y no queremos que ellos sufran lo que nosotros sufrimos, sino darles las herramientas que ellos necesitan para cuando ellos tengan que salir de casa. Necesitamos considerar, vale la pena considerar que ese niño, esa niña que hoy está en edad escolar, pronto ya no estará en la escuela, pronto ya se irá de casa. Entonces, ¿con qué estoy enviando yo a ese niño o esa niña a enfrentar la vida el día de mañana? Mi ausencia probablemente en lugar de ayudarle le esté perjudicando. Y bueno, eso es cuestiones que cada quien tiene que valorar y tomar en cuenta. Consecuencias, ¿no?, de no atender todas esas partes. Así es, pero si fuera el caso porque así se está presentando la vida, yo le preguntaría al padre de familia o a la mamá en cuestión, ¿qué hacemos los fines de semana cómo administramos el tiempo? Es cierto que de pronto, si tenemos una jornada laboral así de complicada, pues los pocos momentos que quedan son para el quehacer del hogar, la alimentación, surtir la despensa, tal vez lavar y todos los detalles extra, ¿no?, que tenemos que hacer en preparación para nuestro trabajo. Pero
creo que vale la pena que tomemos tiempo para atender a nuestros hijos. Y la mejor atención para ellos es la atención que nosotros como padres podemos darles, tiempo. Y si no podemos darles tiempo en cantidad, ofrecerles tiempo en calidad. En calidad. Es cierto que uno necesita distraerse y de pronto utilizamos el televisor, utilizamos los dispositivos móviles como un distractor, nos relajan, nos sacan de nuestra realidad. Es como un estímulo externo que necesitamos para poder continuar, pero nuestros hijos nos necesitan a nosotros. Entonces, si no tienes mucho tiempo para estar con ellos, yo te invito para que el poco tiempo que te queda lo dediques a atender a tus hijos. Atender a los hijos. Pastor, gracias por esa respuesta, una excelente respuesta. Y esto me lleva a hacer una pregunta también, porque muchos padres, y tal vez muchos de los que nos están hoy escuchando, mirando, a veces dicen, ok, yo voy a mandar a mi hijo a un colegio cristiano, ¿sí? Voy a mandar a mi hijo a una actividad de un centro cristiano para que ahí él pueda ser instruido de la mejor manera. Padres que a veces, pues, las características como hablamos, ¿no? El trabajo y todo, no tienen tiempo, pero ellos deciden mandar a su hijo a un colegio cristiano. No voy a mencionar nombres de un colegio, simplemente es un colegio con principios cristianos. La pregunta es, ¿en ese tipo de colegios también se vive el bullying? Sí, claro. Claro, porque el bullying no lo determina el lugar donde nos encontramos, sino las personas que allí participamos. Entonces, yo mando a mi hijo a una institución educativa cristiana con el deseo de que le protejan, pero resulta de que un niño que tiene características de acosador, también sus padres lo mandan a ese lugar con los mismos propósitos que yo mandé al mío. Entonces se encuentran allí y obviamente pues allí puede ser también un lugar donde haya. De que los índices pueden disminuirse por la atención que le den los maestros, es cierto, eso puede ayudar, pero de que mi hijo puede estar expuesto, lo puede estar también. No está exento de que porque ya está en un colegio o en una institución cristiana, no va a pasar eso. No, a veces pensamos que, oye, y hasta nos asustamos. Pero ¿cómo es posible si allí leen la Biblia, si allí los maestros? Sí, el asunto es que la estructura está preparada para atender, pero no sabemos qué tipo de alumnos nos llegan, con qué necesidades vienen y de qué forma esas complicaciones que ellos traen van a afectar a todo el resto de los alumnos. Creo que es importante recordar, la escuela informa, esa es su función principal. Le van a enseñar a nuestros hijos a sumar y a restar. Que como parte extra de la currícula escolar viene la inserción de valores, principios y demás, sí. Esto viene a ayudar, pero no debe sustituir el trabajo de los padres, porque es el hogar donde se forman nuestros hijos. Es allí. Y la formación que debemos darle a nuestros hijos va más allá de un discurso. Es el ejemplo. La repetición constante, la forma en la que yo atiendo, la forma en la que yo me conduzco en mi casa, es la mejor lección que yo le puedo dar a mi hijo. Si yo tengo un hijo varón, tengo que ser consciente de que estoy educando a un futuro esposo, a un futuro padre. Si tengo una hija mujer, tengo que ser consciente de que estoy educando a una futura esposa, a una futura madre. ¿Qué herramientas como hogar le estoy entregando a mis hijos para que enfrenten el futuro? Entonces, el tema del bullying tiene que ver, si bien es cierto, de inicio en un entorno escolar, pero lamentablemente es una extensión de algunas carencias que pueden nuestros hijos estar teniendo en casa. Tal vez al no darles el tiempo que ellos necesitan, la atención que ellos necesitan, ellos van buscando identidad, sentido de pertenencia. Y al encontrarse con un grupo que pone ciertas restricciones para entrar a ellos, eso provoca maltrato, provoca heridas, incluso daño físico, que puede provocar que la autoestima de nuestro hijo se venga abajo y por consiguiente que haya complicaciones mayores. En esa parte, ¿no? Ahora, gracias. Hemos hablado de los hijos, hemos hablado de la educación, los niños pequeños, pero ¿qué pasa
con los adultos, porque también los adultos estamos expuestos a vivir bullying. Entonces, ya hablamos un poquito de la educación. Tengo otra pregunta que quiero hacerle, pero antes de esa pregunta me gustaría que tocáramos un poquito con los adultos, porque muchas veces estamos preocupados por los hijos, pero no nos damos cuenta que también el padre puede estar viviendo bullying en su trabajo, en donde él esté. ¿Qué hay de ese? Bueno, tendremos que considerar que el bullying, según algunas investigaciones de la Organización Mundial de la Salud o la UNESCO, se puede manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, hay manifestaciones físicas, como son los golpes, empujones, daños físicos propiamente, pero también están las afectaciones verbales o la forma de manifestarse de manera verbal a través de insultos, de burlas, y esto es muy común ya en una etapa más adulta. También tenemos como parte de la forma de manifestación del bullying las afectaciones sociales o las de relación. Y creo yo que aquí es donde más afecta a las personas mayores. Eso de que te excluyen de un grupo, eso de que te sacan de tu entorno, de tus amigos, que te hacen a un lado, que empiezan a levantar chismes, rumores sobre ti para que la gente te mire de una manera extraña. Pues todo eso provoca ese sentimiento de soledad, de vacío, que quien está viviendo pues solamente puede entender lo que está pasando. Lo que está pasando, ¿no? Sí. Bueno, y ahora, antes de cerrar este bloque, ¿qué pasa cuando lo ignoramos? Cuando está ahí, de alguna manera nos dimos cuenta, lo vimos, pero como decimos en México, nos hacemos a la vista gorda, ¿no? Lo ignoramos o lo minimizamos. Decimos, no pasa nada, eso se va a componer, eso no es bullying. ¿Qué sucede con eso? Bueno, cuando nosotros minimizamos o ignoramos, estamos siendo partícipes. En realidad, el bullying es silencioso y destruye desde adentro, destruye la valía personal, la estima propia. Y cuando nosotros ignoramos, minimizamos, estamos participando, porque estamos también haciéndole ver a nuestro hijo, a nuestra hija o a esa persona que nos está diciendo, oye, me siento de esta forma, estamos haciendo sentir que efectivamente lo que la gente dice de él o de ella, pues tiene razón. Entonces, mira, cállate, así es, ni modo, o sea, no te va a pasar nada, no te vas a morir, decimos, ¿no? Pero en realidad tenemos que poner mucha atención, tenemos que ser conscientes que hay un elemento que se le llama respeto. Okay. Y para comprender el respeto debemos entender que nadie puede medir el dolor ajeno, cada quien tiene su dolor. Si yo digo que me duele, es porque me duele, aunque para la otra persona eso sea algo insignificante. El dolor viene por experiencias pasadas, por vivencias, por situaciones que uno ha tenido que enfrentar, y entonces eso le provoca dolor, y la otra persona puede sentir que eso es insignificante, pero si yo estoy diciendo, sabes que me duele, me molesta, no me gusta que me digas esto, me incomoda, entonces tengo que aprender a respetarlo, porque si yo no respeto el sentimiento de la otra persona, yo estoy participando también en el concepto que esa persona empieza a crear de sí mismo, derivado de la presión social en la que vive. O sea, quiere decir que yo mismo me puedo convertir en ese elemento o esa persona que está haciendo bullying a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, por minimizar lo que está pasando. Sí. Wow, interesante. ¿Qué piensas, amigo, de esto? ¿Has sido en algún momento, en una etapa de tu vida, tú también, una persona que te han hecho bullying? O, peor aún, ¿tú has hecho bullying a alguien? Es interesante esta pregunta y a veces no nos damos cuenta que somos partícipes sin darnos cuenta, valga la redundancia, ¿no? Estamos participando de ello y hoy en día es bien fácil caer en esta parte, pastor. Hay una nueva generación que viene saliendo y pareciera que la forma de llevarse, la forma de hablar, hoy en la actualidad es normal. Y ha tocado un punto a veces que pareciera normal dirigirnos a una persona o hacerle daño a una persona, ponerle un apodo, un sobrenombre, no sé, a cualquier actividad que podemos hacer en la escuela, incluso tan simple y tan sencillo
como reírse del color de sus zapatos que usa, del peinado que usa, la ropa que usa, detallitos que podemos ver ahí. Cómo ayudar a esa nueva generación que está llegando. ¿Le parece que al regresar al siguiente bloque podamos entrar de lleno a eso y ver esas recomendaciones de cómo ayudar a esa nueva generación? ¿Qué piensas tú de eso, amigo? ¿Has participado de bullying? ¿Te han hecho bullying? ¿O estás en este momento sufriendo de bullying? Deja tus comentarios. 826-161-2213 es el número de WhatsApp donde puedes mandar un mensaje, o aquí mismo en la plataforma de YouTube deja tus comentarios. Pero quiero invitarte que compartas esta transmisión, pero también dale clic ahí en la campanita, ¿verdad? Y sé parte también tú de este grupo en el cual hemos decidido vivir feliz. No le cambies, no te vayas, te espero, porque al regresar hablaremos de este tema, cómo ayudar a la nueva generación. Ya volvemos. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, mira, encontré una forma muy fácil y práctica de estudiar la Biblia. ¿Quieres que te muestre? En esperanzamexico.com accede a cursos bíblicos dinámicos, prácticos y completamente en línea. Estudia a tu ritmo desde cualquier lugar. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, descubrí una forma de estudiar la Biblia que es fácil y rápida. Mira. Visita esperanzamexico.com y transforma tu experiencia de estudio bíblico. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos ya de regreso. Decide vivir feliz, con el tema hoy acerca del bullying. Y para ello, pues está con nosotros acompañándonos nuestro invitado especial, el pastor Iraí. Y pues bueno, tú eres un invitado especial. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar escuchando, estás mirando. Comparte la aplicación o comparte también la plataforma de YouTube donde tú nos estás siguiendo en este momento. Te recuerdo que aquí queda grabado para que tú puedas volver a escucharlo, puedas volver a ver estas recomendaciones que estamos dando, pero también nos gustaría conocer tu punto de vista. Manda esos comentarios y sé parte de esta comunidad también que ha decidido vivir feliz. ¿Cómo lo puedes hacer? Compartiendo el programa y suscribiéndote a nuestro canal esperanzamexico.com. Pastor, pues hablando del bullying, todos hemos vivido bullying, hemos pasado en algún momento esta etapa de niños o incluso ya de adultos. Estamos en una nueva generación. La generación, bueno, la Z, ¿cuál será? La que ya tantas generaciones que van avanzando, pero estamos en una nueva generación que también está enfrentando bullying. ¿Cómo poder ayudarlas? Gracias. Mira, se dice que de la medicina, la mejor de todas, dijo una persona muy sabia, a quien yo admiro mucho, siempre nos decía él, la mejor medicina siempre será la preventiva. La preventiva, ok. Así que el mejor remedio siempre es la prevención. Entonces, pero estamos hablando de que ya tenemos el problema encima. ¿Cómo atenderlo? Bueno, hay 3 elementos que tenemos que considerar. Tenemos que considerar el valor del respeto, la empatía y la resolución de conflictos de manera pacífica. Vemos a un niño, que este niño está criado solo. Ambos padres trabajan o vive solamente con un padre. Alguien le da de comer porque pues, es la persona que se encarga de atender la casa y de darle de comer, pero el niño no tiene vínculo afectivo con nadie. No tiene un abrazo de papá o de mamá, no tiene un reconocimiento, una palabra de afirmación, no se le reconoce su crecimiento, se le cae un diente por su crecimiento natural y nadie lo aplaude, nadie lo ve, no hay ratoncito que le pone ahí una moneda. Una monedita. Es decir, no hay ese acompañamiento afectivo. Llega un momento en el que ese niño carente de ese espacio, de esa atención, pues se encuentra con un grupo de niños, que algunos sí vienen con un patrón familiar tradicional, donde pues le echan el lonchecito en la escuela a su mamá, lo mandan bien peinadito, bien planchadito. Entonces este niño, el primero del caso que estoy presentando, pues en su corazón empieza a surgir ese coraje, ese resentimiento de por qué a él sí y a mí no, por qué a él sí le echan lonche y a mí no. Y entonces una forma de manifestar su incomodidad
es arrebatándole loncha al otro niño y burlándose de que lo peinaron de más, diciendo que va bien planchadito y que va bien catrincito, y entonces de ahí empieza, y como los demás niños a la edad infantil o de adolescencia son muy crueles, se empiezan a reír. Causó gracia lo que está Y haciendo. entonces el otro se siente más empoderado, y eso empieza con lo que viene con el bullying. Tenemos que hacer conciencia sobre el respeto. Cada quien es diferente. No podemos medir a nadie de la misma forma como nosotros. Cada quien tiene una cultura, una formación, tiene una base de donde viene, tiene principios que le han inculcado en sus hogares. Entonces, cuando llegamos a un centro educativo, pues hay 20 niños, 30 niños, 15 niños, no sé cuántos niños hay en el salón, pero cada uno viene de un entorno distinto. Entonces tenemos que enseñarle a cada uno de ellos para que respete. O sea, si yo me lavo los dientes después del receso, después del recreo, después de comer, es porque así me lo enseñaron en casa. Entonces, si tú no te los quieres lavar, pues yo respeto, pero respeta que yo lo haga. No te burles de mi acción. Entonces, yo tengo que enseñarle a los hijos, a los niños, el respeto. Y esto es comprendiendo la diversidad de formaciones y de hogares que tenemos. Por otro lado, la empatía. ¿Qué es la empatía? Bueno, se ha dicho que empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. De pronto tratamos de ver a un niño, ¿por qué viene el niño arrugado a la escuela? ¿Por qué viene el niño oliendo mal? ¿Por qué el niño viene con ese rostro? Bueno, probablemente es porque lo levantaron a golpes de la cama y lo aventaron a la calle y le dijeron, te largas a la escuela y no te quiero ver aquí hasta la noche. Sin desayuno ni nada. Vamos. Así. Y entonces el niño viene en una condición muy hostil. Pero si yo no logro tratar de ponerme en su lugar, nunca voy a entender por qué se comporta de esa forma. Entonces yo tengo que empatizar para ambas partes, tanto el niño que recibe todo como el niño que no está recibiendo nada, que provoca una conducta muy difícil en su vida. Y por otro lado, tengo que entender también y ayudar a nuestros hijos para que aprendan a solucionar conflictos de manera pacífica, con negociaciones, sin gritos, sin golpes, porque muchas veces, decíamos también, lo que sucede en casa se refleja en la sociedad. Exacto. De pronto, si el niño ve que papá y mamá arreglan todo a golpes, pues la formación que él tiene es esa. Así se arreglan las cosas. Pues sus principales maestros son sus padres y de pronto se agarran a golpes, de gritos, pues obviamente es la formación, no sabe otra. Entonces cuando llega al salón, cuando llega a la escuela, quiere solucionar una diferencia, pues obviamente lo va a hacer de la única forma en la que aprendió. Por eso es muy importante enfatizar la base, la importancia de la formación en el hogar. Entonces, necesitamos ayudar a nuestros hijos a identificar problemas de bullying y pues una detención temprana puede quitarnos muchos dolores de cabeza. Y esto por un lado, en lo que no debemos hacer, pero por otro lado, es bueno ir reforzando a nuestros hijos el valor personal. ¿Qué es lo que me da valor a mí? No me da valor el lunch que traigo, ni la ropa que traigo puesta, ni tampoco me da valor el auto en el que llego a la escuela, o la bicicleta, o si llego caminando. Sí, sí. No me da valor los tenis que uso, si son de marca o no lo son. Hay algo más que me da valor. Yo tengo que ir enseñándole a mi hijo que yo valgo, no por lo que tengo en este momento, sino por lo que soy. Soy realmente. Por lo que, y entro a un tema muy importante en este tema general, que es mi fe, por lo que Dios ha hecho en mi vida, por el propósito por el cual Dios me tiene aquí. Entonces, cuando yo le enseño a mi hijo que su valor está no por lo que tiene o deja de tener, sino por lo que Dios ha hecho en su vida, las cosas cambian. Entonces el concepto cambia. Porque es cierto que se están burlando porque hoy estoy de sobrepeso, pero eso va a cambiar. Mañana yo entro en una rutina de ejercicio y mi cuerpo se tonifica y se fortalece como debe ser. Estoy en proceso de crecimiento. De hecho, déjame decirte, Jaime, que según algunos estudios, el 49% de las víctimas o de los casos son estudiantes entre 12 y 15 años, justamente en la etapa en donde el cuerpo está teniendo cambios muy, muy significativos. Y gran parte del acoso tiene que ver con aspectos físicos. También entendemos que el 55% de las víctimas son damas, niñas o mujeres, porque pues tenemos una cultura, tenemos que decirlo así, machista, ¿no? Entonces la tendencia es hacia esa área. Entonces, por un lado decíamos, hay que ayudar a nuestros hijos para no ser quien provoque bullying, a través de la empatía, a través del respeto, a través de la solución pacífica de los conflictos. Y por otro lado, tenemos que ayudar a nuestros hijos para que ellos comprendan su valor real,
no el valor impuesto por la sociedad, sino el valor que tenemos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo que seguirá haciendo por nosotros, ¿no? Exactamente. Amigos, y gracias por todas estas respuestas, estas estadísticas que hemos visto. 55% niñas y bueno, damas, ¿no? que están ahí. 28 millones están expuestos a hacer el bullying. Amigos, estamos dentro de esas cifras, estamos ahí. Y pastor, posiblemente hoy nos está escuchando un padre o una madre que es, aparte de ser padre y madre, también es una educadora en una escuela. Y ¿cómo nosotros podemos darle una estrategia práctica, para que empiece a aplicarla, ya sea como padre o como educadora, como maestra? Está sufriendo y pues bueno, grande trabajo ahí para el profesor, la profesora, ¿no? Porque está en la escuela y no solamente sus hijos tienen que atenderlos, sino que ahora, como decía hace un momento, 15 o 20 alumnos que tienen el salón y poder identificar con todos ellos, ¿no? ¿Cuál sería esa estrategia práctica para que ellos puedan aplicar y dejar de ser parte de ese porcentaje que está registrado? Gracias, Jaime. Te agradezco mucho las preguntas porque esto dan pie a que podamos platicar un poco. Tenemos que ir a la base también. Okay. ¿Cuál es la base de un docente? ¿Cuál es la plataforma de lanzamiento, si así tuviéramos que llamarlo? ¿Cuál es la razón de ser de un docente? Bueno, sabemos, en base a lo que hemos mencionado, que un docente, su función base es informar, tiene que enseñar conocimiento. Y para eso nos apoyamos de los libros y demás. Pero, sabes que, bueno, soy pastor de la Iglesia Adventista, entonces mi cosmovisión está basada en la Biblia. No puedo pensar de una manera diferente. Y tal vez alguien nos está escuchando que no cree en la Biblia, y es muy respetable esto también. Pero si tú me lo permites, Jaime, yo quiero hablar de lo que yo creo. Adelante. Y entonces yo recuerdo en la Biblia hay un caso en donde un hombre se enfrentó a una pregunta. Le preguntaron a este personaje, ¿tú quién eres? Esta pregunta se le hicieron a Juan, conocido como el Bautista, porque su función era bautizar. Estaba bautizando. Entonces, en ese momento, Juan el Bautista pudo haberse autoproclamado el Mesías tan esperado de ese tiempo. Pero él no dijo eso, él no dijo yo soy el Mesías. Juan simplemente lo que hace es ubicarse en su lugar, ubicarse en su momento y comprender con claridad su función. Y entonces él responde, soy la voz que prepara el camino. Y esa es la función de un docente. A veces el docente, yo sé porque somos lo que nuestros docentes nos han enseñado, ¿verdad? Claro. Queremos con todo nuestro cariño a nuestros maestros, que gracias a Dios y a ellos hoy hemos podido avanzar un poco en nuestra vida, y les agradecemos mucho a todos los docentes que están viendo y escuchando este programa. Pero su función principal, aparte de ser quienes nos dan el conocimiento, ellos preparan la mente de los niños. ¿Para qué? Bueno, deseamos que la preparación de la mente de los niños sea para que puedan escuchar a aquel que tiene un concepto muy claro y muy correcto de quiénes son los niños. Es decir, que puedan preparar la mente para que los niños escuchen del amor de Dios, lo que Dios quiere hacer en la vida de ellos. Okay. El valor no depende de lo que la gente nos dice. El valor depende de lo que Dios ha hecho por nosotros. Repito esto porque esto es lo que nos va a ayudar a enfrentarnos los desafíos de la vida que nos vamos a ver el día de mañana. Entonces, un maestro, en su función de dar información a sus alumnos, también debe preparar la mente de ellos para que ellos puedan encontrarse con un sentido de vida, con una razón de ser, una razón de existir. Y yo les invito para que se encuentren con Dios. Gracias, pastor. La verdad que ha hecho un cierre sensacional de este bloque. Ir a la base, que es Cristo Jesús. Sin duda alguna, no importa la religión que tú seas, no importa. Creemos en un Dios y la base de nuestra existencia es Dios. Y Él es el fundamento de todo, donde debemos estar puestos. Ya lo hemos visto en otros programas, que nuestra roca sea Cristo Jesús. Y he tocado este punto directamente porque vamos a venir al cierre de este programa. Y el pastor ya habló, metió una cita bíblica, habló algo de la Biblia, y seguramente en el siguiente bloque, para cerrar, nos pondrá más claro ese texto.
pero sin embargo, todos estamos expuestos a contener o a pasar por el bullying. Amigo, no dejes que las circunstancias de la vida lleven a que esto crezca en tu familia o en ti mismo, en tu persona. Busquemos a Dios, pero bueno, no te lo voy a decir yo, el pastor nos hablará de ello, porque sin duda alguna también en las iglesias, en donde vamos, en donde tú te reúnes, puedes estar pasando también por bullying. Pero mira lo que dice la Biblia, mira lo que Dios dejó para que nosotros podamos salir de una situación de estas. No te muevas, porque ya volvemos al programa Decide Vivir Feliz. Ya volvemos. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, mira, encontré una forma muy fácil y práctica de estudiar la Biblia. ¿Quieres que te muestre? En esperanzamexico.com accede a cursos bíblicos dinámicos, prácticos y completamente en línea. Estudia a tu ritmo desde cualquier lugar. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, descubrí una forma de estudiar la Biblia que es fácil y rápida. Mira. Visita esperanzamexico.com y transforma tu experiencia de estudio bíblico. Ya estamos de regreso con ustedes en tu programa Decide Vivir Feliz. Y bueno, vamos a ir al cierre porque ha estado muy interesante cómo podemos nosotros ayudar a esta nueva generación para poder salir de este problema, de esta situación que se le ha puesto como nombre, bullying. Muchos hemos pasado por ello. Hemos sido participantes, de acuerdo a lo que hoy nuestro invitado nos ha hablado, pero queremos salir de esa estadística, de esos 28,000 personas, niños, que ya el pastor nos mencionaba, de ese 55% que está contado entre niñas y mujeres que son parte también de esta situación en la que vivimos. Vimos consejos prácticos de cómo nosotros podemos evitar que esto pase, pero también algo importante, no minimicemos. Pongamos atención a esto. A partir de ahora, acerquémonos con nuestros hijos, platiquemos con ellos y ayudémosle. Pastor, ¿cómo cerramos esta parte? Porque hablar del bullying es algo especial. Sí, definitivamente no podemos justificar en este tiempo el tema, pero sí podemos crear una conciencia o tratar de motivar al padre de familia, al docente, a reflexionar un poco. ¿Será que mi hijo está siendo víctima de bullying? O peor aún, ¿será que mi hijo está provocando dolor en alguien más? Uh-huh. Bueno, de manera práctica, si tuviéramos que hacer algún resumen corto, tendríamos que hablar de escuchar activamente a nuestros hijos, abrir los canales de comunicación con ellos, dialogar con toda franqueza y confianza, después de identificar con mucha claridad las conductas extrañas que estamos notando en ellos, distinguir si son conductas propias de la edad o si hay algo más que está provocando ese comportamiento. Necesitamos, es importante, Jaime, no minimizar lo que nuestros hijos nos dicen. Si mi hijo me está diciendo en voz muy baja o con miedo que se siente amenazado, no regresarle su sentir diciéndole, pues defiéndete, que para eso eres macho o eres hombre Sí, o cosas sí. de esas, ¿no? Simplemente escucharlo con mucha atención, no minimizarlo y dar un seguimiento que incluye también a hablar con la escuela. Los maestros tienen en su corazón el deseo de ayudarnos en la formación de nuestros hijos. Y yo sé que podemos acercarnos con ellos porque creo que somos los dos grupos más interesados en el bienestar de los hijos. El hogar, que son los padres, y nuestros maestros. Así que hay que ir con los maestros y de manera, bueno, yo utilizo una expresión de manera cristiana, o sea, de manera muy honesta, decirle al maestro, vengo para ver de qué forma podemos trabajar en armonía y en coordinación para ayudar a nuestro hijo, porque estamos notando estas y estas conductas. No cegarnos a que es que mi hijo en mi casa es un santo y cómo me dices tú que se está portando mal. No, o sea, tenemos que ser conscientes de que si alguien dice que estamos lastimando y tenemos que atenderlo. Así es, pastor. Y bueno, así rápidamente el tiempo está avanzando, pero tocábamos hace un momento que también, bueno, en la comunidad cristiana donde vamos, no puede estar pasando esta situación, no estamos exentos, ya lo vimos, de que eso esté sucediendo. Como pastor, ¿qué consejo le daría a esas personas que pertenecemos a una comunidad cristiana y que hasta cierto punto también estamos dentro de esa estadística que hacemos bullying? Igual, Jaime, tenemos que seguir los mismos pasos que hemos platicado en atención escolar.
tenemos que estar muy atentos con nuestros hijos y tenemos que hablar con los líderes y también podemos hablar con los padres. Ok. Si mi hijo se está haciendo... los problemas, esto es un principio básico que debemos recordar siempre. Problemas de niños se atienden entre niños. Cuando los padres se meten a arreglar problemas de niños, los niños terminan felices jugando y los padres terminan de la greña. Felices peleados, ¿no? Felices de la greña y toda la vida. Entonces, si son problemas de diferencias entre niños, demos el espacio para que ellos aprendan a vivir en sociedad y se arreglen. Pero si ya estamos hablando de asuntos de bullying, donde ya hay algo que está afectando, como ya se ha platicado, pues yo creo que sí conviene que platiquemos como adultos, como amigos, como compañeros de una comunidad cristiana, en atención a una necesidad y estar abiertos. Puede ser que lo que está sucediendo es causado por mi hijo y no me doy cuenta. Y debo de entender también que probablemente mi hijo no se está comportando de manera adecuada y está provocando dolor y sufrimiento. Y hay que ayudarlo. Aceptar que está haciendo algo incorrecto. Así es. Y sabes, Jaime, en la Biblia encontramos un personaje que no se describe como tal que tenía bullying, pero sí percibo en la lectura del contexto que a este lo marginaban. Eso le voy a preguntar, bíblicamente, ¿cómo podemos ver esa parte? Bueno, Adelante. sabes, y mira, para hablar del tema y para cerrar, viene a mi mente la experiencia de Gedeón. Okay. Gedeón era un miedoso que se estaba escondiendo. Él estaba aislado porque el ejército madianita estaba acosando al pueblo de Israel, destruía sus bienes, los dejaba en la calle cada vez. Y entonces la Biblia dice que el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón y entonces le expresa una declaración y le dice, varón esforzado y valiente. Este es el concepto que tenía Dios de Gedeón. Y quiero de inicio invitar a la audiencia para que podamos vernos con los ojos con los que Dios nos ve. Okay. Independientemente de la circunstancia por la que yo esté pasando el día de hoy, Dios tiene un concepto de mí. Si hoy yo me siento menos, si hoy yo me siento pobre, si hoy me siento indefenso, si hoy me siento débil, Dios tiene un concepto de mí que es completamente diferente. Él me dice hombre o mujer esforzado y valiente. En esta experiencia vemos a un Gedeón huyendo al inicio. Pero aquí hay algo, Jaime, que creo que vale la pena considerar. En la experiencia de Gedeón podemos entender que el concepto que yo tenga de Dios va a determinar mi valor. Si yo tengo un concepto pobre de Dios, mi valor va a ser pobre. Si yo tengo un concepto claro de quién es Dios, mi concepto personal va a cambiar. Cuando el ángel le dice a Gedeón, quiero que tú vayas y seas el libertador, Gedeón entonces empieza a compartir el concepto que tiene. Él dice, Dios se olvidó de nosotros, Dios no existe, lo que nuestros padres nos dijeron no tiene sentido. Eso lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 6. Pareciera ser que el concepto que tenía Gedeón de Dios era un concepto distorsionado. Okay. Pero cuando Gedeón logró comprender un concepto claro de quién es Dios, él pudo entender que él era el elegido por Dios. Y entonces a las horas, a los días, Gedeón se pone como ejemplo y le dice al pueblo, mírenme a mí. Y vamos a ir a enfrentarnos como Jehová nos ha mandado. Así que yo quiero invitar a toda la audiencia para que tengamos un concepto claro de Dios, porque eso va a darnos un valor real a nosotros. Independientemente de lo que la sociedad diga o piense de nosotros, de nuestra vestimenta, de nuestro estilo, de nuestro pasado, de nuestro presente, el concepto que Dios tiene de nosotros no cambia. Él nos ama y Él está dispuesto a dar, dice, naciones por nuestro rescate. Y bueno, la base del bullying es en afectar la emoción o las emociones de otra persona y hacerlo sentir menos para burlarnos de esa persona. Pero cuando esa persona pone su confianza en Dios y logra comprender el concepto que Dios tiene de ella o de él, entonces las cosas cambian. Y hay un dicho popular que dice, el valiente llega hasta donde el cobarde quiere. Y bueno, la idea es que todos podamos recuperar nuestro valor personal, podamos empatizar e ir más allá de la empatía a la compasión y la resolución de los conflictos de manera cristiana, como personas. Excelente, pastor. Pues qué cierre maravilloso. Gracias por ello. Y pues bueno, yo resumo esto así de fácil. ¿Estás sufriendo bullying? Busca a Dios. ¿Estás haciendo bullying? Conéctate con Dios. La solución a todo esto es Dios. Así que, amigos, si te gustó este programa, si estás de acuerdo con lo que hoy hemos hablado aquí, lo que hemos mencionado, y que la solución a todo este problema es Dios, te invito a que le pongas un like aquí también en este programa, ahí en la plataforma donde tú nos estás mirando, pero también quiero invitarte a que comiences un reto para que tu mente pueda estar sana con la ayuda de Dios.
¿Cómo lo vas a hacer? De manera gratuita. Aquí lo tenemos, ese reto para ti, esa guía para ti. Manda un mensaje al 826-161-2213 hoy. 826-161-2213 y disfruta ya de este reto para que comencemos a ser felices. Te invito para que lo puedas descargar. Y pastor, gracias por habernos acompañado. Tenemos una cita y antes de irnos en estos 30 segundos que nos quedan de tiempo, quisiera que nos cuente, nos platique, porque lo hemos invitado para una serie que vamos a tener en diciembre, del 1 al 4 de diciembre. Muy de mañana, a las 9 de la mañana tendremos una serie. Platíquenos un poquito así rápidamente de qué vamos a tocar. Bueno, pues vamos a hablar de la gratitud. Y la gratitud es el perfume del alma, dijo alguien en una ocasión. Okay. Es la forma en la que yo puedo expresar mi acción por todo lo que yo he recibido. Voy a agradecer a Dios, voy a agradecer a las personas que me rodean, voy a agradecer el hecho de que hoy estoy con vida. Vamos a dar gracias. Y eso va a venir a fortalecer lo que nosotros tenemos. Vamos a poder valorar mejor a través de la gratitud. Excelente, pues muchas gracias, pastor. Gracias por darnos ese spoiler de lo que va a pasar. Así que ya lo sabes, amigos, te ha gustado todas las recomendaciones que el pastor Idair ha compartido con nosotros, pues tenemos una cita del 1 al 4 de diciembre por este mismo canal, en esta misma frecuencia. Tú nos vas a estar escuchando a las 9 de la mañana. Te invito para que sigas con nosotros y compartes. Toma nota y espéranos ahí, porque juntos vamos a agradecerle a Dios por esto que Él ha hecho en nuestra vida, por los cambios que hemos podido vivir. Soy tu amigo Jaime Armas. Te agradezco por haber estado aquí con nosotros. Comparte y recuerda, 826-161-2213 es nuestro teléfono de WhatsApp, donde tú puedes solicitar tu reto Mente Sana. Ten presente, querido amigo, todos los días. No te olvides de esto, que con Dios lo mejor está por venir. Te espero en el siguiente episodio y decide vivir feliz. Hasta la próxima.